Y bien, vamos a comenzar. Bien, vamos a comenzar con esta enseñanza, esta serie de conferencias que se titulan Los peligros de judaizarse. Así se titula esta serie. Precisamente la voy a compartir porque hicimos una encuesta hace más o menos 3 semanas, o un poquito más tal vez, donde las personas votaron y es precisamente el tema que las personas escogieron. Hoy vamos a estar, esta serie de conferencias nos va a llevar más o menos 5 conferencias, quizás un poquito más, porque vamos a estar hablando de 5 temas. Por lo menos 5 temas vamos a tocar, uno en cada conferencia, y puede que nos vayamos un poquito más. Primero vamos a hablar hoy sobre el Shabbat. Vamos a hablar si los cristianos debemos guardar el sábado o no. La segunda conferencia va a ser sobre la circuncisión, si debemos de circuncidarnos o no. La tercera conferencia va a ser sobre si estamos obligados a guardar las fiestas de Israel. La cuarta conferencia va a ser sobre qué papel tiene la ley de Moisés, la Torá, en nuestros días, en esta dispensación de la gracia. Y vamos a ver, la quinta conferencia va a ser sobre el papel de la nación de Israel para este tiempo. Esos son los 5 temas que vamos a abordar, posiblemente uno en cada conferencia, pero si nos extendemos un poquito más, entonces tal vez hablaremos, no sé, tal vez el tema del Shabbat, si no lo logramos cubrir hoy por completo, lo vamos a compartir en 2 conferencias. Entonces, antes de comenzar, quisiera decirles también a las personas que nos están escuchando por las redes que este es el momento para que le puedan dar compartir a la conferencia, para que todas las personas que estaban interesadas precisamente puedan llegarles la notificación y puedan escuchar la conferencia. Al final del mensaje vamos a compartir preguntas y respuestas, ustedes van a poder preguntar y también vamos a tener en cuenta ahí preguntas que los hermanos hagan desde Facebook. Entonces vamos a después a contestar preguntas que los mismos hermanos nos hagan de Facebook, las vamos a contestar en vivo. Bien, para comenzar, yo quiero decirles que sin lugar a dudas, cuando nosotros leemos las cartas del apóstol Pablo, vamos a darnos cuenta que habían 2 sectas que eran el dolor de cabeza del apóstol Pablo. Esas 2 sectas que fueron el dolor de cabeza del apóstol Pablo eran, en primer lugar, los gnósticos y en segundo lugar, los judaizantes. Estos son los 2 grupos que se le opusieron a Pablo y que cuando nosotros leemos las cartas de Pablo, vamos a ver que él siempre está combatiendo contra esos grupos porque intentaban infiltrar su pensamiento en las iglesias que él había levantado, y Pablo constantemente está luchando con estos grupos. El gnosticismo, hoy no vamos a hablar del gnosticismo, sino que vamos a hablar específicamente de los gnósticos, perdón, de los judaizantes. Pero es interesante que la Biblia enseña en Eclesiastés que no hay nada nuevo debajo del sol. Dice la Biblia que lo que es ahora ya había sido en el pasado. Entonces, no es nada raro que en los tiempos del fin se levanten de nuevo las 2 sectas que se levantaron en el tiempo de los apóstoles, los gnósticos y los judaizantes. De hecho sabemos, este no es el tema de hoy, pero quiero mencionarlo rápidamente, de hecho nosotros sabemos que la religión que va a tener el anticristo va a ser el gnosticismo, porque el anticristo no va a ser ningún ateo, ni tampoco va a ser judío, religiosamente hablando. Pues el anticristo tiene que venir dice que no hará caso al Dios de sus padres, y eso nos habla de que él precisamente tiene una conexión con Israel, pero de religión él va a ser de pensamiento gnóstico. Entonces ahí vamos a ver un resurgimiento del gnosticismo, pero lo que nadie puede negar ahorita es que el grupo de los judaizantes es un grupo que ahorita está tomando una fuerza impresionante, se están infiltrando en las iglesias, muchas personas están siendo arrastradas por estos judaizantes
porque precisamente le falta al pueblo de Dios conocimiento. Y esta es la gran crisis que tenemos en el siglo XXI. ¿Cuál es esa gran crisis? No estamos estudiando en las iglesias sistemáticamente hablando los 49 libros de la Biblia. No los estamos estudiando. O sea, estudiamos, por acá un día hablamos de la justificación, eso está muy bien. Por acá un día mencionamos algo de Abraham, eso está muy bien. Pero el estudio, capítulo por capítulo, verso por verso, de la palabra, de los 49 o 66 libros de la Biblia, muy pocas iglesias lo están haciendo. Entonces, eso es precisamente lo que hace el pueblo de Dios vulnerable, porque entonces vienen a los pobres feligreses y les dicen: mira, ¿qué apellido es usted? Y se agarran que su apellido tiene conexión sefaradí con los judíos que vivieron en España. Entonces vienen y le dicen: ah, no, pero es que usted tiene descendencia judía, usted es realmente judío y usted tiene que guardar las leyes de Israel porque usted sanguíneamente hablando es judío y tiene descendencia judía. O vienen argumentos, ¿verdad? Ridículos, como de que las fiestas hay que guardarlas porque no son de Israel, sino son de Dios. Y entonces los cristianos empiezan a ser absorbidos por esta clase de pensamiento. Los judaizantes como denominación son un grupo que están creciendo impresionantemente. Y precisamente y a veces decimos: es que, ¿qué problema con este grupo? No, el problema fue primero interno de las iglesias, porque no se preocuparon por estudiar sistemáticamente, la mayoría de ellas, la palabra de Dios, y es por esta razón que ahora estamos pagando los platos rotos. Y es que los judaizantes han venido y han ganado una cantidad impresionante de seguidores, de personas que eran cristianas, que asistían a las iglesias evangélicas de diferentes denominaciones, y fueron muy vulnerables y cayeron presa de este tipo de grupos. Solamente quiero hacer una diferencia antes de comenzar. Cuando estamos hablando de judaizantes, no estamos hablando de judíos. No estamos hablando de personas que se convierten al judaísmo. Estamos hablando de personas que creen en Jesús, pero quieren tomar las costumbres de los judíos. ¿Me estoy dando a entender? No estamos hablando de judíos ganando cristianos. Estamos hablando de personas que creen en Jesús, pero que quieren obligarnos a vivir como si fuéramos judíos o como si viviéramos en el antiguo pacto. Entonces, el tema del Shabbat ha sido un tema de no acabar. Esta discusión del Shabbat, no crean ustedes que es nueva. Esta discusión del Shabbat viene desde la iglesia primitiva. Desde los primeros siglos ya se discutía sobre si había que guardar el Shabbat o no. Ahora, esta acalorada discusión ha hecho que existan tres grupos, tres posiciones con respecto a este tema. Y quiero mencionárselos en primer lugar. En primer lugar están aquellos cristianos que dicen que no hay que guardar el sábado porque el Señor cambió el día de la adoración. El Señor cambió el Shabbat por el domingo. Este es un grupo. El segundo grupo es el que dice que no debemos guardar Shabbat porque Jesucristo es nuestro reposo, y ya al ser Jesucristo nuestro reposo, ya no es necesario guardar el Shabbat. Y el tercer grupo es el que dice que el Shabbat no ha sufrido ningún cambio, Dios no ha cambiado de parecer y sigue vigente para nosotros hasta el día de hoy. Estas son las tres tendencias que hay con respecto al Shabbat generalmente. Conforme avance en la conferencia, vamos a ver que las tres posiciones que acabo de mencionar, las tres están equivocadas. Las tres. Y que precisamente las tres tienen puntos tan pero tan débiles, que es lo que ha hecho de que este sea un tema de nunca acabar. O sea, son tan débiles, tan pobres hablando, teológicamente hablando, que han hecho que no podamos llegar a una conclusión, que no podamos terminar el discurso. Entonces, quiero decirles que para que nosotros realmente podamos llegar a un puerto seguro con este tema, quiero proponer
4 principios exegéticos que tenemos que seguir y que tienen que marcar la cancha para que nosotros podamos hacer una exégesis, una interpretación sana de este tema. Estos 4 principios no los podemos abandonar en ningún momento. Siempre que vayamos a analizar el tema y analicemos los pasajes que vamos a analizar, estos principios, 4 principios que estoy acá a punto de mencionar, tienen que marcarnos los límites y decirnos no podemos no podemos hacer eso o no podemos avanzar más que esto. ¿Cuáles son esos 4 principios? El primero de todos, quiero mencionárselos, es el siguiente. Antes de mencionarlo, quiero decir algo muy interesante. Tanto judaizantes como adventistas del séptimo día y nosotros, los que no pertenecemos a los adventistas del séptimo día o que no tenemos una tendencia judaizante, los 3 grupos tenemos algo en común. ¿Y qué es eso en común? Los 3 reconocemos que la cruz trajo cambios a la ley de Moisés. Eso lo tenemos en común. Voy a dar un ejemplo. Tanto los adventistas del séptimo día como los judaizantes y los cristianos que están en otras denominaciones que no son de ese primer carácter, todos reconocemos, por ejemplo, que el perdón ahora lo obtenemos por el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz y que ya no es necesario pretender que vayamos a obtener el perdón porque haya que sacrificar un animal, un cabrito, un becerro. Ya sabemos todos esos grupos que el perdón ya no se obtiene de esa manera, sino que es a través de la sangre de Jesús. Entonces vean ustedes que este es un punto que tenemos en común. Sabemos que la cruz trajo cambios. Ahora, el problema está en que con el tema de la cruz nos hemos puesto de acuerdo, pero hay temas que no nos ponemos de acuerdo. Hay temas que para algunos este tema ya está abolido, fue abolido, otros piensan que el tema fue modificado pero no abolido, y otros piensan que hay temas que siguen vigentes de la ley, ejemplo, el Shabbat. Entonces, para saber qué fue abolido de la Torá, este es el primer principio exegético que quiero marcar. Para saber qué fue abolido de la Torá, para saber qué fue modificado de la Torá para nuestros días o qué sigue vigente, es necesario que el tema lo solucione el Nuevo Testamento. Es necesario que el Nuevo Testamento dé la última palabra. Estoy diciendo que si tenemos duda de si algo de la ley sigue o no, no podemos responderlo desde el Antiguo. No, tenemos que ver qué pasó con ese tema en el Nuevo Testamento y tenemos que dejar que sea el Nuevo Testamento el que diga el asunto es así. El segundo principio teológico que tenemos que seguir, cuando nosotros queremos saber si hay un precepto o mandato que tenemos la duda si un precepto o un mandato sigue vigente para nosotros los cristianos gentiles, si tenemos la duda, ¿será que esto sigue vigente para nosotros los gentiles cristianos, sí o no? Cuando existe esa duda, tenemos que recurrir inmediatamente al apóstol Pablo. ¿Por qué razón? Porque el apóstol Pablo es el apóstol de los gentiles y a él le fue entregado el ministerio de la incircuncisión. Y Pablo fue el que tocó temas específicos de los gentiles, y cuando se trata de asuntos específicos de los gentiles, primeramente hay que recorrer a Pablo. Oigan, primeramente a Pablo, antes aún que las enseñanzas de Jesús y las enseñanzas de los apóstoles, por una simple razón. Jesús y los 12 le enseñaron directamente a la nación de Israel. ¿A quién le predicó Jesús? ¿A los gentiles? No, le predicó a los judíos, a la nación de Israel le predicó, y también los 12. Entonces, Pablo es vital en este aspecto. Este es nuestro segundo principio teológico, poner de primero a Pablo en cuanto al tema. En tercer lugar, ¿cuál es? Para poder interpretar bien a Pablo, tenemos que tomar como base la carta de los Romanos. ¿Por qué la carta de los Romanos?
porque no hay una carta que Pablo haya mejor sistematizado su teología y su pensamiento que en la carta a los romanos. Entonces, cuando tenemos dudas sobre lo que Pablo pudo haber dicho en alguna carta de la Biblia, sería muy bueno que revisáramos qué dijo Pablo en los romanos, si Pablo tocó este tema en los romanos, para entender su teología. Y el cuarto principio que quiero mencionar, exegético, es el siguiente: tenemos que dejar la mala costumbre de querer justificar un tema mencionando un pasajito por acá, otro pasajito por allá, un pasaje por acá. No, la base no pueden ser solamente pasajes bíblicos para un tema tan complicado como este. La base tiene que ser la teología de los apóstoles, que es diferente. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Me estoy refiriendo a que es muy fácil que yo, leyendo un solo versículo del apóstol Pablo, un versículo aislado, es muy fácil que yo lo pueda malinterpretar a él. Puede ser, estamos totalmente vulnerables a leer un pasaje aislado y malinterpretarlo. O es muy fácil, no sé, cometer el error de sacar de contexto un pasaje y por eso malinterpretarlo. Pero lo que no es fácil es ignorar toda una teología desarrollada. Eso no es fácil. Voy a dar un ejemplo. Lo que sí no es fácil es brincarse toda la teología de la justificación de Pablo. Eso sí no es fácil, porque está desarrollada en todas sus cartas. Entonces, para solucionar este problema, más que preguntarnos qué dice un pasaje aquí, qué dice un pasaje allá, tenemos que preguntarnos qué teología desarrolló Pablo con respecto a este tema. Esos 4 principios exegéticos nos pueden ayudar a solucionar el tema. Y si somos fieles a ellos y tenemos un corazón sincero, vamos a poder ver que vamos a poder lograr solucionar el tema. Esos son los 4 principios exegéticos. Para seguir avanzando, cuando nosotros analizamos el tema del Shabbat, tenemos que mencionar algo muy importante. Miren, ustedes pueden leerse los 27 libros del Nuevo Testamento y no van a encontrar un solo pasaje que diga literalmente, explícitamente, así claro como el agua, no hay un solo pasaje que diga que los gentiles celebraron el Shabbat, ni hay un solo pasaje que diga que los gentiles tenemos que guardar Shabbat. No hay, porque si lo hubiera, esto no sería un problema. Ahora, ¿qué ha pasado con esto? Esto ha obligado a los judaizantes y a los adventistas del séptimo día entonces a proponer evidencia implícita, evidencia indirecta. Y esa evidencia que ellos han tratado de proponer, por favor, síganme por favor con mucho cuidado. Esa evidencia que ellos han tratado de levantar a través de los años se clasifica en 3 tipos. ¿Y cuáles son esos 3 tipos? La primera de ellas es la voy a llamar la evidencia de la santificación del Shabbat. ¿Qué estoy queriendo decir con esto? De que han tratado de decir de que Dios santificó el Shabbat antes de la entrega de la ley y que por lo tanto el Shabbat no depende de la ley y el Shabbat fue entregado para todo el mundo. Esa es la primera corriente de teología que han tratado de desarrollar el caso de la santificación del Shabbat. La segunda evidencia que ellos han tratado de levantar es la siguiente. Claro, como no hay pasajes que nos mandan a los gentiles a guardar el Shabbat, tienen que levantar de alguna forma una evidencia, un caso a favor de este tema. Entonces, la segunda corriente que tienen es de que nos tratan de decir que la ley de Moisés, la ley mosaica, sigue vigente. Y el tercer tipo de evidencia que han utilizado es la siguiente: tratar de conectar a la iglesia con Israel. Entonces nos dicen que, bueno, es que Pablo dijo en Romanos 11 que el olivo silvestre fue injertado en el olivo natural que es Israel, y como ahora ustedes son parte de Israel, ustedes tienen que guardar los pactos de Israel y vivir conforme a la ley que se le entregó a Israel. Esas son las 3 tendencias que los sabatistas,
y los adventistas del séptimo día han utilizado. Entonces, ya que la hemos clasificado, voy a proceder en este momento a empezar a analizar una por una, sin hacer el tema muy extenso, una por una, para ver que ninguna de las tres teorías es cierta. Y en segundo lugar, lo que voy a hacer es, al final, presentar la verdadera posición que la Biblia enseña, según mi parecer, según mi humilde parecer, con respecto al tema del Shabbat. Porque anteriormente dije que los tres grupos, pensar que Dios cambió el sábado por el domingo, o que ahora el Señor sustituyó el sábado porque Él es nuestro reposo, o esta de que el sábado tiene que seguir vigente, en lo personal creo que las tres están erradas. Entonces hay una cuarta posición que es la que al final de esta conferencia voy a desarrollar. Pero vamos a la Biblia entonces. Vamos a Génesis capítulo 2, versículo 1. Génesis capítulo 2, versículo 1. Y como sé que este estudio lo van a escuchar judaizantes, para que te agrade un poquito, te voy a decir Bereshit capítulo 2, versículo 1. Muy bien. Vean lo que dice Génesis capítulo 2, versículo 1, o Bereshit capítulo 2, versículo 1, es lo mismo. Bereshit en hebreo, Bereshit en principio. Dice así la Biblia. Dice así: y en el día sexto, Elohim completó su obra que había hecho, y fueron ordenados los cielos y la tierra y todo su ejército, y en el día séptimo reposó de toda su obra que había hecho, y bendijo Elohim el día séptimo y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Vean qué interesante esto. Cuando ustedes escuchan un judaizante, lo primero que apela es a este pasaje para decirnos lo siguiente. Esto es lo que dicen los judaizantes: no todos los días son iguales, porque Dios, antes de entregar la ley de Moisés, Dios santificó el séptimo día, que por cierto, séptimo día en hebreo se dice Yom Shevi'i. Yom, día, Shevi'i, séptimo. Yom Shevi'i, que nosotros conocemos como Shabbat. Entonces, los judaizantes y los adventistas dicen que nosotros no podemos decir que guardamos el sábado por un aspecto de la ley, porque el sábado fue entregado antes de la ley. Esto es lo que dicen estos grupos. Pero lo que yo quiero enseñarles en esta noche es que es totalmente, y lo digo con mucha consideración, sin querer herir a un hermano de estos, sin herirlos, quiero decirles que el argumento es sumamente pobre, porque más bien la Biblia demuestra totalmente lo contrario. ¿A qué me estoy refiriendo con esto? Vamos a leer bien el texto. Les hago la siguiente pregunta. Si ustedes leen bien el texto, vean lo que dice el versículo 3. Y bendijo Elohim el séptimo día y lo santificó, porque en él reposó Elohim de toda su labor de rehacer lo que había creado. Hago una pregunta. ¿Qué pasó primero? ¿Qué hizo primero Dios? ¿Dios reposó y después santificó? ¿O Dios santificó primero y después reposó? Si leemos el texto, los días del Génesis son exactamente iguales todos. Para Dios todos los días son iguales. Noten ustedes que Dios reposó primero en el séptimo día y por haber reposado lo santificó. Pero Dios no reposó porque el día fuera santo en sí mismo. ¿Me estoy dando a entender? Dios descansó, y esto es un antropomorfismo, bíblicamente hablando, porque bueno, Dios no se puede cansar, ¿verdad? Es Dios, Él no se puede cansar. ¿Qué es lo que la Biblia está diciendo cuando dice Dios descansó? Bíblicamente es un antropomorfismo. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios se atribuye una cualidad humana para darnos a entender algo. ¿Y qué es lo que Dios nos está dando a entender? Dios dejó de crear.
en el séptimo día. Dios cesó de crear en el séptimo día. Pero noten ustedes que Dios primero descansó y después bendijo. Pero no fue que Dios guardó el sábado, o el Shabbat, porque el día era santo. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, no es verdad que todos los días son diferentes. No es cierto que hay un día especial. Los días eran iguales para Dios, todos por igual. Ahora, en segundo lugar, Dios no santificó el Shabbat ipso facto. Dios no santificó el Shabbat en el momento. Porque aquí hay una pregunta que hacerse y es la siguiente: ¿qué fue lo que pasó? ¿Dios descansó y santificó inmediatamente el sábado, o Dios descansó y muchísimo tiempo después santificó el sábado? Cualquiera de las dos posibilidades es válida. Dios pudo haber descansado y en ese momento, en el momento de la creación, haber santificado ahí mismo el sábado, o Dios pudo haber descansado y hasta muchísimo tiempo después haber santificado el sábado. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, quiero decirles que Dios no pudo haber santificado el sábado ahí mismo, ipso facto, por una simple razón. Este pasaje es, y ojalá apúntalo, los que están apuntando, este pasaje es una perturbación cronológica de la narración. Voy a explicarlo por un momento. ¿Qué es una perturbación cronológica de la narración? Es cuando el autor toma un hecho del presente y lo ubica en el pasado, o toma un hecho del pasado y lo ubica en el presente. ¿Dónde encontramos perturbaciones de la narración en la Biblia? Vamos un momento para darles un ejemplo en Mateo capítulo 10, versículo 4. Mateo capítulo 10, versículo 4. Mateo capítulo 10, versículo 4. Entonces, es insostenible decir que Dios santificó el Shabbat en ese mismo momento. Porque vean lo que dice Mateo capítulo 10, versículo 4. Voy a darles otro ejemplo de una perturbación de la cronología de la narración. Aquí en este pasaje se está hablando de la elección de los 12, cuando Jesús escogió a sus 12 apóstoles. Y vean lo que dice el 4. Simón el cananita y Judas el Iscariote, el que también lo traicionó. ¿Están viendo lo que les estoy mostrando? Aquí se está hablando de la elección de los 12, pero se está trayendo un evento que va a ser futuro y se aplica en ese presente, el que lo traicionó. Pero cuando Jesús escogió a los 12, Judas no había traicionado todavía a Jesús. Y sin embargo el pasaje trae un evento del futuro y lo ubica en el presente. Esa es una distorsión de la cronología narrativa. Dios santificó el sábado hasta que se lo entregó a la nación de Israel en el desierto. Y lo que Dios está haciendo es que Moisés, que está recibiendo el Shabbat en el desierto, Moisés aquí está aplicando en Génesis capítulo 2, 1 y al 3, una distorsión de la cronología narrativa. Moisés está narrando la creación, está narrando el sexto día y está tomando un evento que va a ser futuro y se lo lleva a ese presente que Moisés está narrando. Ahora, ¿cómo demuestro que esto es así? ¿Qué evidencia hay de que esto es así como yo lo estoy diciendo? Porque aquí tenemos una prueba de la carga, tanto el que dice que el Shabbat fue santificado ahí mismo en el sexto día, el que dice que el Shabbat fue santificado ahí mismo, tiene que demostrar por qué. Y si yo hoy ahorita estoy enseñándoles que no fue santificado ahí, sino hasta muchísimo después, cuando Dios le entregó a Israel el Shabbat en el desierto, yo tengo que dar una evidencia. Y la evidencia que voy a ponerles no es un pasaje bíblico, es toda una teología, porque es lo que venía hablando
de los principios exegéticos. No voy a depender de un pasaje, voy a poner toda una teología como evidencia de esto. ¿Por qué razón Dios no pudo haber santificado el Shabbat en el sexto, ahí mismo, en el séptimo día, y Dios descansó y ahí mismo de una vez lo santificó? Porque esto es lo que dicen ellos, los adventistas y los judaizantes. Dios lo santificó ahí y por lo tanto es para todo el mundo, para todo hombre. Esto es imposible teológicamente hablando. Porque si Dios hubiera santificado el sábado ahí y Dios lo hubiera entregado no solo para Israel, sino para todo el mundo, entonces, bíblicamente hablando, antes de la Torá, bíblicamente hablando, los gentiles nunca hemos estado en un tiempo de ignorancia. Pero Pablo es clarísimo en la carta a los Romanos y en Hechos de los Apóstoles de que antes de la cruz los gentiles vivíamos en ignorancia. Y Pablo enseña que la única ley que Dios nos había entregado a nosotros, Romanos capítulo 1 y Romanos capítulo 2, es la teología que él desarrolla. Pablo dice que los gentiles lo único que habían recibido de parte de Dios era la ley de la conciencia. Si yo digo que el Shabbat Dios lo entregó para todo el mundo, ahí mismo en el Edén, en los días de la creación, ahí mismo Dios lo entregó para el mundo, entonces los gentiles recibimos un mandato y no estábamos en tiempo de ignorancia. Vamos un momento a Hechos capítulo 19. Vean ustedes qué profunda es esta teología. Pablo insistió en esto una y otra vez. Pablo insistió en esto. Los gentiles antes de la cruz estábamos en una época de ignorancia. Y para que ustedes vean que esto es verdad, vamos a Hechos capítulo 17 y veamos la teología que Pablo desarrolló a los atenienses cuando los visitó por primera vez. Este es el contexto del pasaje. Pablo llega a Atenas, ve un montón de ídolos y Pablo les empieza a predicar y les dice lo siguiente. En el versículo 26 Pablo dice: y de uno hizo todo linaje de hombres. Estoy leyendo el 17:26. Y de uno hizo todo linaje de hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, habiendo determinado periodos de tiempo señalados y los límites de su habitación, para que busquen a Dios por si tal vez palpando se topen con Él y lo hallen, aunque no está lejos de cada uno de nosotros. ¿Qué está enseñando Pablo? Pablo está enseñando lo siguiente. Pablo está enseñando de que cuando se refiere a los tiempos señalados y a los límites de la habitación, Pablo está enseñando que toda la creación Dios la dio a los gentiles para que a través de la creación nosotros podamos creer en Dios. Esto es lo que desarrolla Pablo en Romanos capítulo 1. Esto es Pablo lo que desarrolla en Romanos capítulo 1 cuando dice de que toda la creación Dios la dio para que podamos creer en Él. Pero sigamos leyendo, por favor. Vean lo que dice el versículo 28. Porque en Él vivimos, nos movemos y existimos, como incluso algunos de vuestros poetas han dicho, porque linaje suyo somos también. Ahora vean lo que dice el 29. Pues siendo pues linaje de Dios, no debemos suponer que la divinidad es semejante al oro, a la plata o a la piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de la ¿qué? De la ignorancia. Pablo está desarrollando una teología cuando está evangelizando a los atenienses. ¿Saben una cosa? Dios puso la creación para que los gentiles también puedan creer en Dios. Pero Dios no es oro, Dios no es plata. Pero Dios perdonó todo eso y lo ignoró porque estaban en ustedes en un tiempo llamado el tiempo de la ¿qué? De la ignorancia. Y ahora vean lo que dice
Sigo leyendo. Leo otra vez el 30. Pues bien, Dios, pasando por alto los tiempos de la ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto fijó un día en el cual va a juzgar a la humanidad con justicia. Los gentiles estuvieron en ignorancia, pero ahora Dios fijó un día para que los gentiles se puedan arrepentir. Si yo digo que Dios entregó la ordenanza del Shabbat desde los mismos 7 días de la creación, entonces recibimos órdenes directas de Dios y no estábamos en tiempos de ignorancia. ¿Estoy dándome a entender con lo que estoy diciendo? Ahora, para avanzar, es muy interesante que los judaizantes tratan de llegar a esta conclusión. Vamos un momento a Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Éxodo, capítulo 20, versículo 8. Porque, ¿qué es lo que encontramos aquí? Los 10 mandamientos, el decálogo, los 10 mandamientos. Y vean lo que dice aquí la Biblia. Dice, acuérdate del día del Shabbat para hacerlo santo. 6 días trabajarás y harás toda su labor, pero en el 7º día es Shabbat para Yahvé tu Elohim. No harás labor alguna de tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu animal, ni tu extranjero que está dentro de tus ciudades. Porque en 6 días hizo Dios los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que hay en ellos, y reposó en el 7º día. ¿Saben una cosa? Esta es la razón por la cual nosotros hablamos con los adventistas y los judaizantes y no llegamos a ningún lado. Y les voy a decir por lo siguiente. ¿Cuál es uno de los argumentos que más utilizan los cristianos para decir que el Shabbat no lo debemos de guardar? El argumento que utilizan es el siguiente: Dios entregó el Shabbat hasta los 10 mandamientos. Eso no es verdad. Ya antes de los 10 mandamientos, Israel guardaba el Shabbat, y eso lo utilizan mucho los judaizantes para decir que desde siempre se había guardado el Shabbat, aún antes de la entrega de los 10 mandamientos. ¿Dónde se habla que Israel guarda el sábado antes de los 10 mandamientos? Ahí mismo en Éxodo, en el capítulo 16, vamos un momento. En el capítulo 16. Porque van a ver ustedes, es cuando Dios les entregó el maná. Vean lo que dice Éxodo capítulo 16, versículo 23. Dice lo siguiente: y les dijo, esto es lo que Yahvé ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Yahvé. Lo que habéis de hornear, hornead, y lo que habéis de cocinar, cocinad, y todo lo que sobre, depositarlo para conservarlo hasta la mañana. Y lo depositaron hasta la mañana, como Moisés había ordenado, y no hedió ni hubo en él gusano. Vean qué interesante. Dios le entrega a la nación de Israel el maná, y hubo una instrucción: no recojan del maná el Shabbat. Entonces, este argumento lo utilizan los judaizantes para decir que desde el Edén hasta el desierto, Israel en el desierto, siempre se había guardado el sábado. Pero esto es absolutamente ridículo, porque si tenemos un poquito de delicadeza y leemos un capítulo atrás, vean lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 25. Vean lo que dice Éxodo capítulo 15, versículo 25. Dice así, el capítulo 15, versículo 26, dice, nada más quiero leer el contexto. El contexto de este pasaje es las aguas de Mará. Es cuando Israel en Mará tomó aguas amargas. Y vean lo que dice el 25. Entonces él clamó a Yahvé, y Yahvé les mostró un madero
el cual echó en las aguas, y las aguas fueron endulzadas, y así le puso, y allí le puso estatuto y decreto, y allí lo probó. Y dijo, si oyéis diligentemente la voz de Yahvé tu Elohim, y haces lo recto ante tus ojos, y prestas oído a sus mandamientos, y guardas todos sus estatutos, ninguna dolencia de las que puse sobre Egipto pondré sobre ti, porque yo soy Yahvé tu sanador. ¿Qué está diciendo la Biblia? Que en las aguas de Mará, Dios le entregó a Israel estatutos y ¿qué? Y decretos. Un capítulo antes de que vemos a Israel guardando el Shabbat. Entonces, quiere decir que con toda seguridad el Shabbat fue entregado aquí, en Éxodo capítulo 15, en las aguas de Mará, cuando Dios le entregó a la nación de Israel en esa ocasión mandatos y decretos. Y por eso es que vemos a Israel guardando el Shabbat antes de la entrega de los 10 mandamientos. Pero con todo y eso, vamos un momento, por favor, al capítulo otra vez, al capítulo 16. Y vamos a leer una vez más, y ya casi voy a ir terminando, vamos a leer una vez más el versículo 23. Vean lo que dice, y dice, y él les dijo, esto es lo que Yahvé ha explicado. Mañana es Shabbat, Shabbat santo para Yahvé. Este pasaje, más bien lo que está indicando, es de que Israel nunca había guardado el Shabbat. Porque si se guardaba el Shabbat desde el tiempo de Adán, ¿por qué Dios tiene que decir mañana es Shabbat? Si se supone que todo el mundo lo guardaba. Entonces, este pasaje nos está indicando que el Shabbat fue entregado a Israel en el desierto. Y para terminar, quiero poner otras evidencias con respecto a esto. Entonces, ya expliqué por qué teológicamente hablando jamás el Shabbat pudo haber sido entregado desde el tiempo de Adán. Pero quisiera agregar lo siguiente. Y con esto voy a terminar hoy y después seguiré con esta enseñanza poco a poco sin extenderme mucho. En primer lugar, la Biblia es clara. Israel conoció el Shabbat hasta el desierto, en el desierto, no lo conoció antes. No lo conoció antes. Israel no conoció el desierto, ni los 430 años que estuvieron en el desierto, ni lo guardaron los patriarcas, porque el Shabbat les fue entregado en el desierto. ¿Dónde dice la Biblia eso? Nehemías capítulo 9, versículo 12. Nehemías capítulo 9, versículo 12. Nehemías capítulo 9, versículo 12. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 834. Página 834. Y voy a leerlo. Vean lo que dice. De día los guiaste con columna de nube y de noche con columna de fuego. ¿Esto cuándo pasó? En el desierto, ¿verdad? De día los guiaste con nube, de noche con columna de fuego, para alumbrarles el camino por donde habían de ir. Versículo 13. Después descendiste sobre el monte Sinaí y hablaste con ellos desde los cielos y les diste preceptos justos y leyes verdaderas, estatutos y mandamientos buenos, y les diste a conocer tu santo Shabbat, y les prescribiste mandamientos y estatutos y una ley por la mano de Moisés tu siervo, y les diste a conocer tu santo Shabbat, porque no lo conocían antes del desierto. No lo conocían antes del desierto. Entonces lo que estoy haciendo es desmenuzando y demostrando que no es cierto esa teoría de que el Shabbat viene desde el Edén y que por eso hay que guardarlo. En segundo lugar, dos pasajes más para terminar. Entonces, Israel conoció el Shabbat en el desierto. Y escúchenme bien, el Shabbat fue dado solamente para Israel, porque el Shabbat
es un signo de distinción entre Dios y la nación de Israel. Ahí los gentiles no tenemos vela en el entierro. ¿Dónde dice la Biblia eso? Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Ezequiel capítulo 20, versículo 10. Los que tenemos la Biblia textual, está en la página 674. Página 674. Dice así, dice de la siguiente manera, para ir terminando. Ezequiel 20, capítulo 10, dice lo siguiente. Los saqué pues de Egipto y los llevé al desierto. Les di mis estatutos y les hice conocer mis preceptos, los cuales dan vida al hombre que los cumple. Les di también mis sábados como señal recíproca. Así traduce la Biblia textual. Pastor Rubén, ¿cómo traduce este pasaje? En vez de recíproca, ¿señal qué? Pero puede leer el versículo 12, Ezequiel 20, 12. ¿Lo puede? Claro, para que fueran señal. Ahora, esta palabra, vean lo que dice la Biblia. Dice que entre Dios e Israel, Él entregó el sábado para que fuera una señal. La palabra señal que está aquí en el hebreo es la palabra hebrea ot. Voy a citar las tres palabras que forman esta palabra: Aleph, Vav y Taf. Esas son las tres palabras hebreas y se pronuncia ot. ¿Y saben qué significa ot en hebreo aparte de señal? Significa signo y testimonio entre dos. Dios entregó el Shabbat a Israel como un testimonio de distinción entre Dios e Israel, como un signo entre Dios e Israel. Los gentiles, el Shabbat no fue dado para nosotros los gentiles. Y para terminar, el último pasaje que leo, Deuteronomio 5:15. Y vamos a terminar con este pasaje, donde vamos a demostrar que el sábado fue entregado a Israel para que recordaran su salida de Egipto. Por definición, ya nos excluye a nosotros los gentiles. ¿Salimos nosotros de Egipto? No, ¿verdad? ¿Quién fue el que salió de Egipto? La nación de Israel. Deuteronomio 5, versículo 15, dice lo siguiente: pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Elohim te sacó de allá, con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim te manda guardar el día ¿de qué? Del Shabbat. Vuelvo a leerlo. Pues te será recordado que fuiste esclavo en la tierra de Egipto y que Yahvé tu Elohim te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido, por lo cual Yahvé tu Elohim te manda guardar ¿qué? El Shabbat. Dios le mandó a la nación de Israel que guardara el Shabbat para que se recordaran que Él los había sacado de Egipto. ¿Salimos nosotros de Egipto? No. Por esa razón es ridículo que se nos pida a los gentiles guardar el Shabbat. Podría mencionar muchísimo más, pero me propuse no predicar más de 45 minutos y voy a dejarlo hasta acá. Y seguiré con el estudio. Hay un montón más de evidencias que tengo que mencionar, pero voy a dejarlo hasta acá para que podamos pasar al tiempo de las preguntas y respuestas. Creo que se perdió la señal, ¿verdad? Un tiempo, ¿verdad? ¿No?